Yo estoy listo, por supuesto. Estás- Cuando ustedes digan, podemos empezar, ¿eh? Perfecto, perfecto. Bueno, pues para no quitar tiempo de lo que estoy seguro será una excelentísima presentación, tengo el honor de presentar a mi querido amigo Diego Íñigo Rosales Meana. Bueno, pues Diego, voy a leerles una pequeña semblanza. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, donde pues, tuve el gusto de ser su compañero. Eh, y el honor, obviamente. Y él es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Ahora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1 y es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y de la plataforma Alfa de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Entre muchas de sus contribuciones, pues es autor del libro Antropología del Deseo, existencia personal, una distinta hipona, y él nos corregirá si me equivoco, pero es el fruto, ¿no?, de tu tesis doctoral. Así es. Excelente. Bueno, es investigador senior en el Instituto de las Ciencias de Acción, APAX, en el que también es profesor en el Tecnológico de Monterrey, cofundador y socio del Umbral, un espacio creativo dedicado al branding y la identidad de marca, y entre muchas otras actividades, impresionante la cantidad de labores, de proyectos que ha generado. Diego, pues está junto con otro querido amigo, Juan Manuel Escamilla. Ellos son fundadores de la editorial Alios Ventos, una editorial mendicante, como ellos se hacen, ¿verdad?, con la cual pues obviamente me identificaré porque yo soy de origen franciscano y de la que también él es cofundador. Bueno, podría decirles mucho de sus logros académicos, pero también quisiera decir que pues, Diego es una persona increíblemente afectiva, bondadosa. Bueno, pues hemos vivido aventuras juntos. Fuimos náufragos en las lagunas de Montevideo. este, Pasamos aquí una Navidad en Cambridge, movidas madrileñas. Bueno, ¿qué más puedo decirles? Pero Diego es una persona que, además de hacer una teoría muy sustantiva y profunda sobre el amor, la afectividad, pues es una persona que lo practica con toda consecuencia. Un verdadero amigo, lleno de, lleno de ganas para dar y con una capacidad de trabajo, como ustedes ya apreciaron, impresionante. Entonces, pues estoy muy feliz de presentarles a Diego el día de hoy en nuestras primeras jornadas de persona y trascendencia, en las cuales pues nos sentimos muy honrados con tu presencia. Entonces, Diego nos va a dar 50 a 55 minutos y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas para interactuar con él. Pues muchísimas gracias, Paniel. Antes que nada, si tienen algún problema con la transmisión, si se corta o algo, avísenme. Yo ahora te escuchaba a ti, Paniel, un poco cortado y no sé si es mi propia transmisión. Entonces, ustedes me avisan. Ahora no te oigo porque creo que tienes el micro cerrado. Tienes razón. Es la calidad de mi internet, que es Ah, ok, ok. un poquito Temía baja. yo, temía yo por mi propio internet. Dije, pobre gente, de por sí tiene que escucharme mal, va a ser peor, ¿no? No, no, Eh, afortunadamente no es el tuyo, es el mío. Bien, ok. Bueno, pues gracias, Paniel. Ha sido una presentación que excede con mucho, la verdad, pero te agradezco todas tus palabras. Sin duda, yo también estoy muy agradecido y contento de estar contigo y de estar con todos. Quiero agradecer a Rubén, por supuesto, que también me extendió la invitación, a Roberto y a todos los amigos de la UPAEP, una universidad que siempre me ha acogido de muy buena manera. Bien, me gustaría
seguir la estrategia del profesor Germán Vargas, creo que al menos a mí me ayudó a seguir el hilo de su ponencia. Eh, si a ustedes no les incomoda, voy a también a compartir mi texto para que así podamos ir siguiendo mi ponencia más allá de mis propias divagaciones a las que suelo ser propenso en muchas ocasiones. ¿Están viendo ahí ya mi texto? Así es, Diego, así es. Se aprecia bien. Bueno, pues muchas gracias. Miren, yo titulé mi participación Ni cercos ni conceptos sobre el continuo exceso de la persona. Lo que intentaré hacer es una especie de tratar de probar una hipótesis muy particular, que es tratar de recurrir a uno de los sentidos originarios de la noción de persona, que es el sentido teológico, tal como acontece en Agustín de Hipona y en algunos otros padres, pero después tratar de probar fenomenológicamente si esta noción es decible o utilizable para poder decir la existencia humana. Entonces, pues empezaré a leer, creo que es la mejor manera de ir presentando mis intuiciones y irlas comentando también. El congreso al que hemos sido convocados nos invita a reflexionar sobre la noción de persona y su relación con la trascendencia, o bien sobre el modo como ambas cosas se implican o se rechazan o se signan. ¿Cómo está presente la trascendencia en la persona? ¿Cómo trasciende o se trasciende la persona? ¿Es que acaso hay que decir que la trascendencia acontece en la persona? ¿En dónde radica la importancia de esta relación? No cabe duda de que debemos comenzar por la elucidación de los términos, aunque sea en forma provisional, para poder establecer un cierto discurso. La noción de persona tiene tras de sí una historia que ancla según los diversos momentos de su desarrollo en la teología, en el derecho y en la filosofía. Aunque su significado, que yo llamo científico, en un sentido evidentemente especial de ciencia, no en el sentido moderno de ciencia, pero ese significado le viene dado por la primera de ellas, por la teología. El concepto moderno de persona, según ha sido utilizado por John Locke o Immanuel Kant, y que ha transitado hasta ciertas filosofías contemporáneas, como las de Peter Strawson o incluso Robert Sokolowski, un libro que salió, me parece, hace unos 10 años, The Phenomenology of the Human Person. Esa noción, cuyas notas esenciales son la individualidad, la autonomía, un cierto uso del lenguaje, o la idea de subjetividad libre y racional, no es más que un mero concepto residual, derivado y que bien mirado, no hace sino revertir e incluso contradecir, o al menos ocultar lo que la persona es en sentido originario. Por eso le preguntaba yo al profesor Germán Vargas en qué sentido se decía persona, ¿no? Porque eso es lo que a mí me interesa explorar. La persona debe siempre volver a decirse, pues no es un concepto estático o fijo, sino que al tratarse principalmente del hombre, el ser humano, toda ciencia sobre ella implica también al propio sujeto de estudio. El resultado de la ciencia sobre la persona es por eso performativo. Otorga a quien la hace nuevas categorías para comprenderse a sí mismo y por lo tanto para vivirse y así reduplicativamente a su vez para volverse a estudiar y aumentar el saber de sí. La noción de persona creo que está así condicionada en parte al menos por el tiempo y por el modo como el ser humano en tanto individuo y de las posibilidades culturales que le otorga su época puede nombrarse y constituir su propio ser. La experiencia que dio origen al uso de la noción de persona para describir la existencia humana está hoy oscurecida. Fue en el seno de un nuevo acaecer de Dios en el mundo, a partir del acontecimiento cristiano, que el ser humano se descubrió persona en un sentido muy particular. Los antecedentes previos a la patrística cristiana pueden rastrearse del lado de los neoplatónicos, en Porfirio, Plotino, especialmente Filón de Alejandría, por el lado del estoicismo en Crisipo, Posidonio. Pero es en la patrística, o fue en la patrística, un espacio idóneo, donde la noción encontró un terreno sumamente fecundo. Y allí pues se puede contar desde Tertuliano hasta Basilio de Cesarea, Orígenes, Hilario de Poitiers, los dos Gregorios, por mencionar solamente algunos. La elaboración de Agustín, que no es además, hay que decirlo, una elaboración o definición directa o sistemática,
Es, empero, la primera que contiene la complejidad y el significado que le dio luego la latinidad, y que ella misma degradó hasta diluirla en la modernidad en conceptos como sujeto o individuo, nociones que creo que son perfectamente legítimas para describir ciertas dimensiones del ser humano, pero que no son de ninguna manera equivalentes a la persona. Esa experiencia novedosa del ser humano sobre sí mismo, que tuvo lugar por primera vez en los primeros siglos de nuestra era, no puede hacerse hoy de la misma manera, ni está disponible de igual modo para nosotros, para el hombre contemporáneo. No hay posibilidad, creo, de replicar ese íter sin violentar el lenguaje o sin lograr de ese intento una mera caricatura. Es cierto que 2000 años de cristianismo han dejado un sedimento intelectual y espiritual muy poderoso en Occidente, que ha dado forma a muchas de sus instituciones e incluso a algunas de las categorías existenciales bajo las cuales nos comprendemos en nuestra existencia. Pero es cierto también que 2000 años de cristianismo han entregado un mundo que en muy buena parte no quiere saber nada del cristianismo, que lo rechaza explícitamente y que en muchos casos es ahora indiferente a él. No a la manera pagana, que es la manera de quien no lo ha conocido, sino a la manera de aquel que habiendo conocido no le hace ninguna gracia. Sin embargo, es cierto que para ese mismo cristianismo, o rechazado o simplemente convertido en una opción más, no puede existir ni un solo tiempo condenado, ni un solo espacio o resquicio del mundo que pueda concebirse ajeno a la transformación que el propio cristianismo predica. Todo momento es ahora para el cristiano una posibilidad para que acontezca el bien y la belleza y por lo tanto contenedor, aunque sea en ciernes de la verdad definitiva del hombre. Por esta razón, la persona puede hoy ser dicha y en ese decir ser designada nuevamente en su sentido originario, aunque de otro modo y bajo un nuevo lenguaje, aun a pesar de que ese sentido originario haya sido ocultado por la historia del hombre y la historia del pensamiento. Lo que voy a intentar en este tiempo es explicar el sentido del ser personal que aconteció con los primeros filósofos cristianos, especialmente Agustín de Hipona, e intentarlo poner a prueba desde las categorías contemporáneas de la filosofía, especialmente la fenomenología, la ciencia filosófica cuyo afán de rigor y de fundamentación, cuyas respuestas a los problemas de la lógica y la teoría de la verdad me han parecido hasta ahora más razonables. En este sentido agradezco y no agradezco, ¿no? Porque venir después de la ponencia del profesor Germán Vargas, porque creo que su propuesta ayuda a sostener a través de la descripción husserliana de la pasividad algunos de los análisis que voy a intentar hacer ahora. Tampoco lo agradezco, bueno, siempre lo agradeceré, pero sin duda es un gran reto hablar después de él, ¿no? Bien, vamos entonces a explicar ese sentido originario de la noción de persona que quiero recuperar, ese sentido teológico. Es un sentido que se desarrolló a partir de la cuestión sobre la hermenéutica que se ha de seguir para interpretar las distintas manifestaciones de Dios a lo largo de los dos testamentos, pero también para afrontar el problema de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. El caso de San Agustín no es la excepción. Comienza su Tratado de Trinitate preguntándose precisamente por las distintas voces de Dios en la Escritura, pues atendiendo a los textos, Dios no habla a los hombres siempre desde la misma persona. Hay tres formas de mostrarse Dios. La cuestión es comprender cuál es el estatuto de estas voces y cómo se relacionan entre ellas. Esta pregunta va haciendo cuajar a lo largo de todo el siglo IV especialmente, aunque por supuesto hay textos anteriores, la noción de Trinidad. Una idea que dice relación esencial de tres singularidades, pues Padre, Hijo y Don, o Espíritu Santo, son tres nombres que no pueden comprenderse sino relacionalmente, y para los que ese ser ad aliquid no es un accidente, pues no cambian nunca. Son personas por cuanto están íntimamente, esencialmente relacionadas a una alteridad. Así que esta noción comparece en teología como una noción prosopológica, esto es que dice una modalidad del ser que es siempre ante otro o hacia otro. En este sentido es manifestación y revelación, expresión de una vida que puede o no ofrecerse a una cierta exterioridad. Pero la noción de persona también comparece ontológica, no solo prosopológica, porque declara un modo de ser que no es ni sustancia ni accidente, sino relación singular, esencial e inmutable. Si ser se dice de sí mismo, persona se dice de la relación.
Persona se distinguió así de naturaleza y de esencia, pero también de la relación como un accidente, y empezó a designar un modo de ser estable y permanente que es junto con una alteridad sin la cual no puede explicarse o comprenderse. Hay que preguntarnos, pues, de qué manera, si es que hay alguna, podría encontrarse esto también en el ser humano. Es posible, pues, usar la noción de persona, que comparece en su sentido pleno en sede teológica, para dar resolución a la magna quaestio Domini. Simplemente aclarar esto, ¿no? Surge con la patrística, específicamente con San Agustín, una necesidad de transformar las categorías aristotélicas, es decir, la noción de relación no puede ya, en este caso concreto, comprenderse como un accidente, pero tampoco como sustancia. Justamente la relación que son las personas trinitarias no es accidental y se distingue de la sustancia entendida como esencia. Por eso, la noción de persona acontece y surge la necesidad de utilizar una nueva manera de decir este modo de ser. Así, la noción de persona no comparece como una cualidad que se adhiera a un objeto, ni como la diferencia específica de un género o de una clase de seres, sino como el nombre con el que hay que designar el modo de ser de lo singular que existe según la relación. Persona, escribe Agustín, no indica la especie, sino el individuo singular. Y así la esencia o persona no es equivalente a la palabra hombre, común a todos los seres humanos, sino que se refiere concretamente a un hombre singular, por ejemplo, Abraham, Isaac o Jacob, o algún otro cuya presencia se pueda señalar con el dedo. Dicha singularidad, sin embargo, no le es dada a la persona por ser un sustrato o una sustancia, aunque también puede hacerlo, sino que le viene dada de la unidad de la relación ad aliquid. Es decir, su unidad no es sintética, sino relativa, dice relación. En fin, traigo a colación el dato teológico con el objetivo de descubrir el sentido originario de la noción de persona. Hay que aclarar que, por supuesto, la noción de persona ya se utilizaba en el derecho, pero en un sentido exclusivamente jurídico, y no era una noción que pudiera decirse de todos, porque en el Imperio Romano había seres humanos que no eran personas en estricto sentido, los esclavos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la noción teológica o el descubrimiento de una nueva manera de ser en la teología descubren una nueva noción de la persona, que poco a poco empieza también a ser predicada del ser humano. Más allá, pues, de la posibilidad de dilucidar o demostrar fenomenológicamente la idea de persona como el carácter más definitivo del ser al que llamamos Dios, por supuesto una tarea imposible dentro de los límites de cualquier trabajo filosófico, debemos preguntarnos si este descubrimiento podría tener algún rendimiento antropológico, pues si bien la noción ha sido descubierta en sede teológica, ha quedado disponible también como un concepto operativo para la filosofía. Para que este sea el caso y que la noción pueda ser aprovechada por una filosofía del hombre, este debe exhibir en su existencia mundana y temporal que aquello que lo constituye en su identidad más profunda es una relación singular e inmutable, lo que no podría ser explicado por ninguna categoría propiamente natural, pues aquello sería un modo de ser esencial ad aliquid, y entonces haría falta recurrir a la noción de persona, aunque fuera de manera impropia o de segundo orden. Es cierto que la noción de persona que pongo sobre la mesa está delineada por el marco teórico agustiniano y podría extenderse con algunas modulaciones al aporte que hicieron padres capadocios, concretamente los Gregorios y Basilio. Pero metodológicamente me acotaré al examen correspondiente utilizando la formulación agustiniana como un marcador que fija el contenido de la noción. En fin, soy muy consciente que esta es una tarea, es realmente un proyecto de investigación sobre el cual quiero trabajar a largo plazo, y pues lo que ahora presentaré es lo que me parece simplemente la indicación de una hipótesis de trabajo, ¿no? Cada una de las notas que intentaré escribir ahora, pues habrá que expresarlas de manera más completa, hacer las fundamentaciones fenomenológicas correspondientes, pero sirva esto pues de apuntar hacia dónde puede ir un proyecto de investigación semejante. La fenomenología de la existencia humana debe partir primeramente de la constatación de que somos en el tiempo y en el espacio. Esas son las dimensiones básicas del mundo dentro del cual ocurre la vida de los hombres. En ese sentido, lo primero que podríamos decir es que somos cuerpo. Nuestra existencia está marcada por una topología, para decirlo con Jean-Yves Lacoste, ¿no?
por unas circunstancias y unas coordenadas a las que no puedo ser sordo y que no puedo obviar si quiero escribir quién soy. El horizonte de la realización de mi vida se circunscribe a las condiciones del tiempo y el espacio. Ahí crezco, ahí desenvuelvo mi vida y me constituyo como un ser humano que además quiere ser feliz. En esas condiciones topológicas, mi vida está transida desde el inicio por un hiato. Aquel que se abre entre lo que soy de hecho y lo que quiero llegar a ser. Pero también por el hueco que hay entre lo que vivo en mi interioridad y lo que de ello expreso. Por más que hable o actúe, queda siempre un residuo dentro de mí que no logro externar del todo. Podemos decir que mi cuerpo es menos grande que mi interioridad y mi lenguaje es siempre precario al comparársele con lo que vivo y experimento en mi conciencia. Este doble desfase o desarticulación entre lo que soy, lo que pienso y lo que hago, así como entre lo que vivo en mi interioridad y lo que de ello externo, es la condición nativa sobre la que se monta el deseo humano y toda actividad del hombre. Quiero ser, pero no siempre sé qué es aquello que quiero, ni soy capaz de realizarlo bien del todo. Es una inadecuación primordialmente objetiva, una especie de factum de mi condición humana, un hecho constatable. Pero cuando esta inadecuación es experimentada desde mi interioridad subjetiva, es decir, cuando me doy cuenta de que verdaderamente mi vida depende de mí y de que cabe la posibilidad del éxito, pero también del fracaso, experimento una inquietud fundamental. La idea de inquietud me permite decir esta desarticulación, pues atiende no a una emoción, sentimiento o vivencia concreta, sino a una situación primordial de lo que implica la topología de la vida humana. Sea cual sea el proyecto que emprenda o el deseo que intente saciar, viene otro inmediatamente a suplir al anterior. Ya el niño sabe y se vive inmerso en la lógica del siempre más a la que le mueve la inquietud. Se experimenta a sí mismo deseante, atravesado de deseos que lo llevan a un lugar o a otro. El adulto lo sabe seguramente aún mejor, pues toda tarea que emprenda y proyecto que inicie podrá anunciarse desde su inicio como una promesa, que si quiere plantearse la única y definitiva, será traicionera respecto de la inquietud fundamental que quiere resolver. La inquietud es por eso una situación constitutivamente paradójica. Siendo parte del mundo, el ser humano se sustrae a cualquier satisfacción mundana. La situación fundamental de la inquietud provisionaliza todo bien propuesto por la topología. Esta es una idea de Yaniv Lacoste. Instala al ser humano en una situación de precariedad. No solamente porque la inquietud es una situación que confronta al ser humano con aquello que pueda satisfacerle y exhibe de bruces la insuficiencia de lo mundano, sino porque ella viene motivada también por la incapacidad fundamental de expresar con hondura y precisión aquello que él mismo es. Si bien el lenguaje puede ser un medio de exteriorización de lo que ocurre en la vida interior, este lenguaje es siempre insuficiente. No agota nunca del todo los matices y la riqueza infinita de las vivencias. Oigan, déjenme cerrar la puerta porque percibo que está entrando un ruido. Un segundito. Listo. En fin, estoy tratando aquí de describir pues esta imposibilidad, ¿no? De decir adecuadamente la vida, de cumplir adecuadamente con la acción. La acción busca traer a realidad positiva lo que solamente estaba en el mundo de la idea, del concepto de cierto impulso inefable, pero también fracasa en términos de su fiel cumplimiento. Tampoco terminamos, por eso, de aprender a actuar. Siempre hay un residuo que queda sin ser expresado o realizado del todo. Nuestra inquietud fundamental tiene que ver con esa inefabilidad primordial de nuestra vida, que está siempre a la espera de ser dicha, formulada, comprendida, comunicada y experimentada en plenitud. Por eso hay que decir que el ser humano no vive la unidad ni en su ser, ni en sus pensamientos, ni en sus actos, más que como una tensión hacia la que dirige su vida. Y aquí quiero citar una frase extraordinaria de San Agustín, un pasaje de Confesiones 10 que me parece digno de un análisis enorme. Grande es esta fuerza de la memoria, grande sobremanera, Dios mío, santuario amplio e infinito. Recordemos que la noción de memoria en Agustín no es simplemente la capacidad de recordar el pasado. Memoria es la manera en la que él decía lo que hoy podríamos entender como conciencia en términos fenomenológicos. ¿Quién ha llegado a su fondo?
Pero con ser esta energía propia de mi alma y pertenecer a mi naturaleza, no soy capaz de abarcar totalmente lo que soy. De donde se sigue que es angosta el alma para contenerse a sí misma. Pero ¿dónde puede estar lo que de sí misma no cabe en ella? ¿Acaso fuera de ella y no en ella? ¿Cómo es, pues, que no se puede abarcar? Hay ciertas zonas del ser humano que quedan más allá de él mismo. Agustín lo describe como el desbordamiento de lo que sale de unos límites marcados por el alma misma, como un desbordamiento, ¿no? Hay vivencias que se resisten a ser constituidas de manera definitiva por la conciencia, de manera temática y adecuada. Uno de los rasgos de la inquietud es, en ese sentido, un movimiento permanente de asirse la conciencia a sí misma, de constituir de manera adecuada lo que ella misma es, pero también de buscar expresarlo, realizarlo u obtenerlo con el pensamiento y con la acción. Siempre podemos ser más y decir mejor lo que somos. Podemos vivir mejor y crecer en nuestra profundidad de vida. La inquietud se distingue así tanto del deseo como de la acción. La primera es una tensión que solo puede sosegarse ante un destino que está fuera del mundo. Podemos decir que en ese sentido es escatológica. El deseo y la acción, en cambio, son las instancias en las que se materializa la inquietud. Son fenómenos categoriales, dirigidos a objetos del mundo o a situaciones de estados de cosas mundanos. Y aunque son susceptibles de llegar a cumplimiento, están incapacitados para detener el movimiento fundamental de la inquietud. Pero de alguna manera comparecen como un salvoconducto hacia un destino que no puede estar en el interior de la topología. El deseo en concreto despierta a la conciencia su condición de lo que podríamos llamar criatura. No soy mi propio creador, yo no he decidido desear y parece que estoy condenado a padecer ese deseo, que comparece como una constante y permanente molestia que le extrae al presente su carácter de definitivo. Siempre anhelo algo más. Al percibirme así deseante, comprendo la extrahistorialidad de mi origen. Al mostrarse el mundo insuficiente, se exhibe de alguna manera la extrahistorialidad de mi destino. El bien que la inquietud busca, en su carácter escatológico, permanece, no obstante, velado para la conciencia del hombre del mundo. Es decir, no tengo tampoco experiencia de aquello hacia lo que la inquietud se dirige. Comparece tal vez como una nota negativa a partir de su ausencia y a partir de la frustración del deseo en los objetos que la topología le presenta. La persecución del bien sosegante se experimenta como una relación, cuyo término no puede ser descrito como objeto ni como fenómeno, pero que ha de ser caracterizado como una realidad para la cual está imposibilitado el abandono. Si ese bien ha de saciar mi inquietud, es un bien que no me ha de abandonar nunca. La inquietud por el bien perfecto marca la vida de las personas desde su inicio, aun cuando no haya siquiera conciencia de ello. Se quiere el bien, se guste o no, se ansía la paz, se sepa o no. Aunque es cierto, sin embargo, que la inquietud misma en sus formas categoriales puede pervertirse hasta grados diabólicos que separan, que dividan al mundo y que introduzcan decisiones morales en la historia humana. Es decir, este movimiento de la inquietud hacia un bien perfecto no es un movimiento de necesidad. El deseo puede hacer una especie de lo que Agustín llamaba una curvatio in se ipso, ¿no? Curvarse hacia sí mismo, y entonces caer en la forma del libido. Por eso puede caer, digamos, por sí mismo hasta regiones bajísimas del ser, ¿no? Por decirlo de alguna manera, más bajas aún que el vientre y más horrendas y perversas que él. Pero incluso ese hórrido movimiento, hay que decirlo, se ejecuta sobre la base de una inquietud que no anhela ese horror que obtiene, pues el espanto más infinito pensable carece de las notas del bien que anhela, que podría describirse como aquello respecto de lo cual no puede desearse nada más grande. Estamos pues siempre en camino. Cada fin objetivo de nuestro deseo, de nuestro conocimiento, de nuestra acción queda siempre relativizado y se constituye transitorio. Cada momento es así un nuevo preguntar, una nueva búsqueda. Somos búsqueda permanente, pues los resultados logrados vuelven a cuestionar siempre la teoría y la praxis realizada. Esta es una idea de Karl Rahner, ¿no? Y desplazan el horizonte siempre un poco más allá de lo que estaba antes. En esta vida, escribe Agustín, se llama perfección al olvido de lo que queda atrás y al avance intencional hacia la meta que tenemos delante. La intención del que busca es camino de seguridad hasta alcanzar aquello hacia lo que tendemos y que se extiende más allá de nosotros mismos.
Es decir, la forma perfecta de la existencia humana es aquella forma en la cual esa existencia se lanza intencionalmente hacia adelante. Por eso la precaria noticia que hay en mí del bien perfecto es uno de los primeros viáticos que pueden administrarse al deseo fallido, que queda a su vez siempre hipotecado por un fin que no ha de tener fin alguno. La inquietud no puede ser descrita a cabalidad, si no se reconoce su estructura temporal y temporalizante. Dice Ioannis Sisiulas, ¿no? La mayoría de las acciones humanas, conscientes o inconscientes, van más allá de su situación presente, en un movimiento de trascendencia respecto de sus límites. La vida humana es vivida así como un movimiento en el tiempo cuya apertura está orientada hacia un futuro absoluto o escatológico. No hay presente que pueda mostrarse definitividad, pero tampoco hay ningún pasado así. Extender la existencia humana y la conciencia que la constituye como temporal, entenderla, arroja luz sobre el hecho de que todo acontecimiento puede ser iluminado siempre de una nueva manera, y en esa iluminación adquirir un nuevo sentido o ser constituido dentro de otro horizonte. Es decir, cada vivencia puede ser engarzada de diversas maneras en el tiempo de mi vida, por lo que el sentido es siempre una cuestión abierta. Si a cada modo de ser corresponde un modo de aparecer, hay un error ahí, y por lo tanto una forma determinada de la intencionalidad, la existencia humana aparece bajo la forma de una temporalidad continua, inacible de manera estática. Veamos esto con mayor detenimiento, para lo que será útil seguir los análisis de Jean-Yves Lacoste sobre la fenomenicidad de la anticipación. La mayoría de los entes puede aparecer como fenómenos distintos, pues gozan en general de distintas modalidades del ser. Un libro, por supuesto, esto está anclado también en los análisis de la fenomenología de la conciencia interna del tiempo de Husserl, ¿no? Un libro, por ejemplo, puede aparecer como un texto para ser leído, pero también como un objeto material que ocupa un lugar en el espacio, sin su carácter de texto. Los seres del mundo en la topología suelen portar consigo una pluralidad irreductible en su manifestación. A la multiplicidad de modos de ser corresponde una multiplicidad de modos de aparecer y por lo tanto también una multiplicidad de modos de acogerlo la conciencia. La intencionalidad siempre es una intencionalidad que se inflexiona según el modo de darse el objeto. Toda posible aparición, sin embargo, tiene también un carácter temporal. Los objetos o los entes no se constituyen de un modo o de otro de manera instantánea. La conciencia los constituye en el tiempo, a partir de una síntesis de vivencias que enlazadas constituyen el sentido del fenómeno. Así, todo aparecer es también un cierto acontecer, más o menos delimitable en el tiempo, cuya mostración tiene un comienzo y un fin. Eso es precisamente lo que hace que podamos volver a vivir ciertos fenómenos que aparezcan como repetibles. Si dejo de ver el libro, si retiro mi mirada hacia otro objeto, puedo después volver a verlo. Pero cada vez que me acerco a él, es cierto, puedo descubrir notas nuevas de ese libro. Pero la vivencia no será nunca la misma, no ya porque el libro comparezca bajo nuevos rasgos, que lo hace, sino porque la conciencia tampoco es la misma. Un pozo de sentido ha sedimentado y la segunda comparecencia del mismo objeto se da sobre el fondo de retención de la primera. Es decir, retención y protención, recordemos el esquema temporal de Husserl, permiten así que la conciencia vaya constituyendo mundo. Retengo mi vivencia pasada y protiendo ciertos sentidos en una expectativa de futuro, aceptando que esa protensión me permite aceptar las novedades e integrarlas bajo la modalidad del hábito. La protensión permite así una cierta clase de pre-experiencia de lo que acontecerá, aunque no pueda nunca definir del todo los rasgos fenoménicos que se presentarán en el nuevo aparecer. Ningún fenómeno está así cerrado y plenamente definido para la conciencia, a pesar de que su carácter de objeto pueda hacernos pensar que podría algún día abarcarse del todo. Los fenómenos que advienen en la temporalidad, es decir, los acontecimientos que comparecen intencionalmente a la conciencia, lo hacen sobre el fondo de un acontecimiento mucho mayor a todos, que es el de nuestra propia presencia en el mundo entre el nacimiento y la muerte. Eso nos obliga a afirmar que nada adviene sin que su dimensión de futuro esté plenamente abierta. Si entendemos los fenómenos que acontecen como fenómenos de una vida de conciencia individual, entonces están siempre singularizados y podrían ser constituidos como primariamente cognoscibles. Pero, si entendemos los fenómenos que acontecen como parte de un darse mayor,
como elementos del despliegue de un acontecimiento mucho más grande en el que el existente se da a sí mismo, desde su nacimiento hasta su muerte, se ejecuta una cierta inversión. Pasado y presente no son ya aquello conocido sobre lo que se comprende o prevé o anticipa el futuro, sino que es el futuro, el horizonte desde el cual podrán constituirse plenamente tanto el pasado como el presente, entendiendo por futuro no un destino marcado por una teleología de la vida natural, sino por la apertura absoluta de la conciencia hacia su porvenir. Es precisamente aquí donde creo que puede comenzar a utilizarse la noción de persona, por el carácter esencialmente relacional y abierto de las notas de la existencia humana hasta ahora descritas. Tanto la inquietud como la apertura que la temporalidad de la conciencia exhibe constituyen una forma del ser personal, que es relación ad aliquid, pues lo que responde con mayor radicalidad a la pregunta ¿quién soy? Es la relación que soy con el bien que deseo y que persigo en la apertura a un tiempo escatológico. De esta manera no hay ningún tipo de conocimiento, autoconocimiento, movimiento reflexivo o experiencia de sí que pueda ofrecerme un verdadero espectáculo de lo que soy. Cada momento es un presente diferente y por lo tanto una nueva apertura a un porvenir no previsto ni previsible, posibilitando la comprensión de la existencia humana como un permanente crecimiento o como un semper magis, para decirlo con San Ignacio. Esta nota fenomenológica de apertura a un crecimiento constante coincide con aquello que Gregorio de Niza llamaba epéctasis, la idea de que la perfección consiste en no tener límites y que por lo tanto la vida de la persona es un crecimiento infinito hacia lo verdaderamente infinito. Cito aquí de Vita Moisis, ¿no? Si de lo alto no baja ningún obstáculo que detenga el impulso ascendente, porque el bien por naturaleza atrae hacia sí a cuantos levantan sus ojos hacia él, el alma se eleva siempre más arriba y vuela cada vez más alto. Llevada por el deseo de las cosas celestiales, se lanza a lo que está por delante. Una cita de Filipenses, como dice el apóstol. Por eso el ser personal se resiste a ser cercado y definido bajo la forma del concepto. No porque no pueda haber una noción que nos permita asignarlo, sino porque toda persona es una relación singular en constante crecimiento hacia el bien perfecto. No es una especie ni una clase de seres, sino que la persona es una relación con ese bien escatológico que no aparece como fenómeno, pero que de alguna manera motiva y da sentido al fenómeno y acontecimiento de mi existencia. Toda definición que me hago de mí o de mi prójimo es un ídolo, pues, que debo destruir. O para decirlo con Husserl, no existe la posibilidad de una percepción adecuada del ser personal. Siguiendo las ideas del teólogo luterano Pannenberg, podríamos afirmar que las personas no pueden nunca ser conocidas en su totalidad, pues no percibimos nunca su existencia en toda su realidad. Las personas son seres cuya existencia está plenamente abierta, de modo que es imposible anticiparse a sus movimientos y a su ser. La persona es el ser respecto del cual la anticipación es imposible, y cuando se tejen sistemas para anticiparla, se hiere en profundidad su vida, que en ese caso se intentaría despersonalizar a partir de su constitución o de un acto que intenta constituir a la persona como objeto. Y eso es precisamente lo que en el análisis de la existencia humana ha exhibido que no es. ¿Qué significa entonces la proposición yo soy X? La identidad personal no tiene un sentido fijo, ni acabado, ni terminado. Y no me refiero solamente a que la existencia personal no se resuelve con el análisis de su esencia como ente en el mundo, como si hubiera una esencia no experimentable o nouménica, sino que no hay posibilidad de abarcar todo lo que la persona es, en el sentido más puramente fenoménico, por la sencilla razón de que la existencia humana no constituye una identidad queriéndose y buscándose así, o tratándose de constituirse así en actos reflexivos, sino que constituye identidad en el movimiento de crecimiento y salida hacia la búsqueda del bien que anhela. Pues es esa inquietud del bien perfecto lo que con mayor incidencia lo singulariza. Nadie es convocado del mismo modo por el bien, ni nadie responde igual a esa llamada. La existencia humana se constituye existencia personal cada vez que comparece ante sí misma bajo la forma de la aventura. Llamo aventura
a esta constante y permanente salida de sí, en la que por supuesto también está en riesgo de que esa salida termine en encierro sobre sí. Pero esta salida, hay que decirlo, no ocurre solamente hacia adelante, como en Filipenses, en Gregorio de Nisa, o en la noción ya más o menos clásica de éxtasis. Pensemos, por ejemplo, en la noción de persona de Hugo de San Víctor, ¿no? Según la cual la persona va al exterior en un movimiento expresivo y actualizante, sino que la persona va constantemente fuera de sí, en un movimiento que podríamos llamar a la vez anabático y catabático. La anábasis es esa exploración hacia adentro o hacia arriba. La catábasis es la exploración hacia abajo. Utilizo estos términos para mostrar que el futuro que busca el anhelo, apetitus en latín o epithumia en griego, en fin, hay otras maneras de nombrarlo, ¿no? Pero Agustín llamaba apetitus, que después se transformaba en desiderio. En griego, epithumia lo ha llamado Gregorio y Platón, o también el eros bajo una cierta de sus formas, ¿no? Este anhelo no forma parte de la horizontal del tiempo mundano. Por eso prefiero utilizar la noción de catábasis y de anábasis, ¿no? Sino que busca este movimiento, para decirlo con los versos de Paul Celan que tanto gustaban a Iván Illich, una realidad que está al norte del futuro, no adelante o atrás de él, sino al norte, pues el destino escatológico que anhela la existencia humana consiste en estar por encima de la temporalidad del mundo, o bien en el último de sus fondos. Así, la palabra que permite al ser humano decir su nombre es solo un símbolo que nos da la mitad de la solución del enigma, pues permite indicar nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo decir una libertad que está todavía aún por venir. La otra parte del símbolo, que tiene que ver con la palabra que me nombra, que me llama, que me dice mi nombre, y que en ese decir dota de sentido a la identidad relacional que se exhibe como drama en la aventura temporal. Cabe pues preguntar en ese sentido, ¿quién será capaz de decir mi nombre definitivo? Bien, pues yo hasta aquí dejo mi propuesta. Fueron algo menos de 50 minutos, lo que tampoco creo que viene tan mal, dada la situación precaria de nuestros estómagos. Pero bueno, espero que tengamos un tiempo para dialogar un poco, si es que alguien tiene algún asunto. Muchísimas gracias, Diego. Excelente presentación. Como siempre, estoy seguro que habrá ahora muchas preguntas. Y hay felicitaciones. Bueno, también mis aplausos, claramente. Bien, pues por favor, levanten su manita electrónica o bien pongan sus preguntas en el chat. José Martín Castro Manzano, adelante. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Hola, José. Hola, Diego, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Diego, mi pregunta es muy, ¿cómo decirlo? Me da hasta un poco de vergüenza hacerla, pero quiero aprovechar ahorita que estás tú aquí porque sé que tú trabajas ese tipo de cosas. Entonces quería aprovechar para escuchar qué opinas o qué piensas de eso. Yo he escuchado ya varias veces que hay estas propuestas de definir a las personas o a la persona como relación. Digamos, a lo mejor son por mis prejuicios y por eso quisiera como aclaración. ¿Qué es exactamente como lo que se pretende decir con que una persona es una relación o es relación? Déjame poner brevemente como por qué me causa curiosidad. Me da la impresión a veces de que cuando, en otros contextos tal vez, no propiamente filosóficos, usamos la palabra relación, lo usamos para indicar que una relación no tiene un carácter sustantivo, que es justamente porque depende de otras cosas que sí tienen caracteres o propiedades sustantivas. Por ejemplo, cuando yo digo que estoy en relación de hijo con mi madre, es porque hay un individuo concreto que es madre, un individuo concreto que es hijo, y en virtud de esos dos sustantivos, digo que hay una relación. Pero cuando definimos a la persona como relación, me da la impresión de que faltan los sustantivos en los cuales estaría o se daría esa relación. No sé si estoy explicándome, Diego, pero Sí, claro. yo creo que tú podrías resolverme mejor. Muchas gracias.
Sí, no, la pregunta es muy buena porque justamente permite decir lo que yo creo que debería de entenderse por una filosofía de la persona y es justamente esta cuestión que estás planteando. Em, Desde el punto de vista histórico, y por eso quise traer a colación la noción teológica, eh, la noción de persona surge o es comenzada a utilizar en teología porque las categorías que tú has mencionado, que son categorías que están basadas en un paradigma sustancialista, en donde el individuo sustantivo o subsistente es la sustancia y la cual tiene accidentes o se le predican accidentes, la relación es uno de esos accidentes, que lo pone en direccionalidad hacia otra sustancia. Entonces, claro, la relación está intermedia, pero no deja de ser accidental. Cuando se busca comprender la noción de Trinidad, eh, se dan cuenta de que las relaciones entre las personas trinitarias no son accidentales. Es decir, ser padre o ser hijo en Dios no es un accidente. Entonces, no sirve de alguna manera la categoría normal de relación, porque y no son accidentes porque para el Padre, en el caso de Dios, esa relación permanece infinitamente y es inmutable. Y una característica del accidente es precisamente su accidentalidad, por decirlo redundantemente. Eh, entonces, el sentido primigenio de persona justamente es tratar de entender que la ontología o la metafísica aristotélica es insuficiente para poder describir la Trinidad. Primer punto. Hasta ahora no hemos todavía abordado o llevado esto hacia una antropología filosófica. Aquí simplemente estamos dando cuenta de cómo comparece la noción de persona. Es claro que puede haber debate al respecto, ¿no? Y que es cierto que los teólogos y los padres de la iglesia se puede entablar un diálogo con ellos para ver si esta idea se sostiene o no se sostiene. Pero justamente por eso hay un debate también interpatrístico, ¿no? Unos le llaman persona, otros le llaman hipóstasis. San Agustín tiene muchos líos, pero la solución principal es que Dios es uno en tanto sustancia o esencia, pero hay una multiplicidad de relaciones. Pero esas relaciones, al tratarse de Dios, evidentemente no pueden decirse accidentes, porque Dios no tiene accidentes. Entonces, hay otro modo de ser, que no es la sustancia en su sentido de esencia, y que tampoco es la sustancia entendida, por ejemplo, como hipokeimenon, porque las relaciones en Dios no acaecen sobre un sujeto, sino que también son esa misma relación divina. Entonces, para eso se usa la noción de persona. Cuando esto trata de decirse respecto al ser humano, caemos en muchos problemas. Entonces, ese es el reto o mi hipótesis de trabajo, ver si esto es posible. Yo lo que encuentro es que el ser humano, desde este paradigma, es persona de manera impropia, porque la relación que somos no es una relación perfecta, como la relación padre, el ejemplo que tú pusiste, ¿no? El padre de un hijo humanos, sí, esa paternidad es accidental, pero en el caso de la paternidad de Dios respecto a la segunda persona de la Trinidad, no es accidental. Entonces, el modo como la relación puede darse en el ser humano, en el caso de estas relaciones categoriales o mundanas, o que sean entre objetos, pues claro que la relación sigue siendo un accidente. Entonces, lo que yo he intentado sostener aquí es que hay otro modo de la relación, que es la inquietud, que sitúa a la existencia humana en una tensión hacia un bien perfecto. Y esa relación no puede cesar y no puede desaparecer. Sin embargo, es una relación que está por hacerse, porque que se deja abierta a la libertad del ser humano. Porque esa inquietud respecto del bien perfecto que motiva la totalidad de mi vida como acontecimiento, pues la está motivando y me sostiene como ser existente. Y en ese sentido es una relación que tiene un carácter ontológico subsistente sin ser una sustancia. Pero es una relación que tampoco tiene carácter de perfecto porque evidentemente depende de mi libertad si esa relación en este mundo se vive o no con plenitud.
Entonces, el modo como se puede decir persona como relación del ser humano es un modo segundo o predicado, digamos, de segunda instancia respecto de un predicado propio, que sería persona cuando se dice esta de Dios. Esta es más o menos la hipótesis, José Martín. No sé si te dejo con más dudas. No, me queda muchísimo más claro. Tengo otras dudas, pero creo que quizás serían dudas que se platicarían mejor en, en, en el chat virtual, digamos, Okay. en la taberna virtual. Pero me queda muchísimo más claro. También me despertó algunas curiosidades, pero mucho más claro. Muchas gracias, Diego. Ok, bien, pues sigamos platicando. Bueno, también tenemos, hay una mano levantada, es de Paniel, entonces soy yo el siguiente en la lista. Y después también tenemos un comentario muy interesante, pregunta, supongo, de Juliana Peiró. En un momento le preguntamos si quiere hacerla de viva voz, pero antes nada más quería preguntarte algo sobre justo ese análisis teológico, si me permites. Porque a mí me encanta, a mí me parece que uno de los monumentos más grandes de la historia de la teología es el de Trinidad de San Agustín. Y pues claro, ahí se describen todas estas relaciones tan interesantes de las que nos estás hablando. Una de ellas es la circunmisesio, ¿no? La circunmisión, no sé cómo traducirla al castellano, sí, ¿no? Que a su vez traduce a, me parece que es un término que también es de Gregorio de Nisa, como tú has atinado a hacer esa como cronología, ¿no? O profundización que van haciendo los padres desde Oriente a Occidente. Gregorio de Nisa le llama perijóresis, si no me equivoco. Entonces, a mí me llama mucho la atención que, la manera de entender la perijóresis de Oriente, como la manera de entender la circunmisión en Occidente, generó el importante problema teológico del filioque, ¿no? Por ejemplo, los que somos de iglesias católicas, pero de tradición oriental, no decimos el filioque, no decimos que el Padre procede, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, sino solo procede del Padre. Y claro, como bien lo describes, pues esto tiene que ver con esa dinámica esencial de la relación. Entonces mi pregunta es, hay quienes han tratado, entre ellos Olivier Clement y Sisulas, que tú has citado también, ellos nos dicen que esto tiene que ver con una cierta perspectiva adintra y a la Trinidad, ¿no? La Trinidad revelada, pues en efecto nos muestra que el Hijo, el Padre envía el Espíritu Santo, pero el Hijo es, por el poder de la resurrección, el que lo gana, ¿no? Lo que justo celebraremos en Pentecostés. Pero por otro lado, adintra, ¿no? Nos dice algunos teólogos, es que esta procesión no es solo el envío pentecostal, digamos, sino es un modo de ser del Espíritu, ¿no? El estar continuamente en relación de expiración del Padre hacia el Hijo, ¿no? Entonces, mi pregunta es si esta dinámica teológica, que incluso en la teología, esta dinámica, de la Trinidad, que incluso hemos usado, ¿no? Para ir cualificando el concepto de persona, puede realmente como describirse ad intra y ad extra, ¿no? O sea, si hay una vida de la Trinidad que nos está escondida y una vida de la Trinidad que nos está manifestada, si tiene sentido para nosotros hacer una hipótesis de cómo es la vida intratrinitaria. Me gustaría explorar qué piensas a ese respecto y si esto pues afecta el concepto de persona. Está muy bien, sí, es una pregunta muy buena, Paniel, muchas gracias. Efectivamente, la circunmisesio
Fíjate que lo estaba investigando y sí es un término que traduce a la perijóresis de los capadocios. Sin embargo, he detectado que es una palabra que no es utilizada en Agustín. Los traductores a veces la utilizan. Sin embargo, como tal, no la utiliza. Más allá de palabras, o no palabras, creo que lo que se puede hacer es distinguir justamente una economía inmanente, o lo que se suele llamar la economía inmanente de la Trinidad, o la economía trascendente de la Trinidad. Yo no soy teólogo, así es que estoy hablando simplemente desde lo que el propio San Agustín me da para poder hablar de esto, y algunos otros textos patrísticos, ¿no? Pero entiendo que los teólogos distinguen entre economía inmanente, que es esta vida perijorética, en la cual Padre, Hijo y Espíritu Santo están en un continuo amarse y dirigirse el uno al otro en una relación permanente. Y hay algo muy interesante que creo que está en los padres griegos, pero no en los padres latinos, es que esa perijóresis hace también que Dios crezca. Y esto es algo bastante complicado, porque Gregorio de Niza sostiene justamente que la perfección de Dios consiste en no tener nunca límites y por lo tanto siempre ser más, lo que de alguna manera podría parecer un absurdo para una cierta metafísica, por ejemplo, aristotélica, en donde Dios, al ser perfecto, Dios es un ser acabado. Pero justo creo que sí tiene consecuencias para la noción de persona, porque el hecho de que la persona tenga una economía inmanente cerrada, o que la Trinidad tenga una economía inmanente cerrada, quiere decir que aunque hay relación entre ellos, no hay necesidad de predicar el crecimiento. En cambio, para la perspectiva oriental, la persona crece. Y eso es muy interesante, ¿no? ¿Qué rendimiento antropológico creo que puede haber? Bueno, veamos si en el ser humano se puede plantear la posibilidad de un crecimiento infinito o no. Más allá del modo como en nuestra economía inmanente, es decir, en nuestra interioridad, podemos vivir un cierto tipo de trinidad, tal como los análisis que ejecuta Agustín, ¿no? Entre ser, conocer, pensar, o memoria, inteligencia y voluntad. Ahí hay una forma de la Trinidad, pero tal vez pueda haber otra forma de la Trinidad que no es inmanente al ser humano, sino trascendente al ser humano, y que entonces esa relacionalidad se viva en la historialidad del mundo, en la espacialidad del mundo, en el amor activo con otros, o en un horizonte que va fuera del yo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estoy, obviamente, elucubrando en voz alta, ¿no? Gracias, no, es fascinante, muy fascinante, muchas gracias. Bueno, pero vamos a darle la palabra a Juliana, no sé si ella quiera leernos o comentarnos sus preguntas, o prefieras que lo haga yo. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Es que estoy con un bebé y no quiero que me interrumpa, entonces por eso las he ido escribiendo en el chat. Si puedes tú, Paniel, hacerme el favor de leerlas y que digo, claro, porque estoy con el bebé en brazos y si no seguro que me distrae. Gracias. Con gusto. Entonces, Juliana nos dice, por otra parte, estoy leyendo desde aquí. Decir que la existencia humana aparece bajo la forma de una temporalidad continua, ¿no supone la existencia con el tiempo? ¿O acaso el aparecer de la existencia no se identifica totalmente con la existencia misma? ¿La apertura es temporalidad? ¿O la temporalidad solo expresa o manifiesta el aparecer de la apertura? Por otra parte, si la perfección consiste en un tener límite, ¿la temporalidad es compatible con la perfección? Más aún, ¿es posible la perfección en la temporalidad constitutiva, que es el aparecer de la existencia humana? Otra pregunta. O quisieras... Bueno, tal vez detengámonos ahí. Sí, ayuda a hacer muchas presiones. Muchas gracias, querida Juliana. Wow, suena como que Leonardo Polo nos está preguntando. Puede ser que sea Leonardo Polo. Vamos a ver, yo lo que creo es que la existencia humana... Perdón, puedo garantizar que no, ¿eh?
La existencia humana creo sin duda que aparece bajo la forma de una temporalidad continua. No me parece que haya forma de decir que hay una existencia, al menos fenomenológicamente hablando, que la existencia humana puede tener otra forma que la temporalidad. Sin duda es pensable esa otra forma de la temporalidad, pero no como fenómeno. El aparecer de la existencia no se identifica totalmente con la existencia misma, pues no con la existencia en general, pero sí con la existencia humana. Y no es que se identifiquen existencia y temporalidad, sino que la temporalidad es una condición de la existencia humana. La temporalidad solo expresa o manifiesta el aparecer de la apertura. Pues es que la temporalidad es una condición del aparecer del mundo. Es decir, el mundo me aparece bajo un horizonte de temporalidad. Si la perfección consiste en no tener límite, ¿la temporalidad es compatible con la perfección? Yo creo que no, justamente. La perfección en sentido absoluto es algo que solamente es pensable fuera del tiempo. ¿Es posible la perfección en la temporalidad constitutiva? Yo creo que justamente no. La existencia humana no puede ser una existencia perfecta mientras exista bajo el horizonte de la temporalidad. Entonces, la siguiente pregunta dice, has afirmado que la identidad personal no tiene sentido fijo, acabado o terminado. Si es así, que yo también creo que lo es, entonces, ¿cómo ocurre con la noción de sustancia? La noción de esencia no puede ser aplicada a la noción de persona porque no se ajusta a su apertura constitutiva, pero si no se puede hablar en términos de esencia de la persona humana, ¿en qué medida podemos tematizar la noción de persona? Bien, sí, esto está bien, muy bien planteado y se relaciona un poco con lo que me preguntaba al principio José Martín. Justamente el ser humano o la noción de persona nos permite distinguir entre naturaleza o esencia y persona. Si nosotros entendemos esencia como un eidos, por ejemplo, pues sin duda que es incompatible con la noción de persona, porque la noción de eidos, al menos en su raíz platónica, es la noción de formas acabadas, de formas circunscritas y que pueden conceptualizarse. En cambio, la noción de persona justo no, es un movimiento de permanente crecimiento. Entonces, claro, eso no quiere decir que el ser humano no sea sustancia, sino quiere decir que la identidad personal del ser humano no acontece en su sustancia. En su sustancia acontece su identidad genérica, es decir, miembro de un género y una especie, del animal racional. Pero ese animal racional, o su esencia y su género animal racional, no es la identidad personal. La identidad personal se da en otro nivel ontológico, que es el nivel personal, y que creo que justamente esa es la palabra con la cual hay que nombrarlo, ¿no? ¿Cuál es el nivel personal a nivel humano? La relación que el ser humano tiene con el bien perfecto que lo pone permanentemente inquieto, ¿no? Es decir, es el ámbito de la existencia en donde se juega la libertad. Y ese ámbito no es el ámbito de la naturaleza. Por lo tanto, no es el de la sustancia. Muy bien, excelente. Pues tenemos, no sé si quieras comentar algo, Juliana. Sí. Nada, agradecer infinito a Diego por las explicaciones y aclaraciones, me he aprendido mucho y solo terminar alabándole y pidiéndole que me encantaría, si hay tiempo y si no en otra circunstancia, que nos desarrollara un poco más esto del carácter escatológico de la persona. Me parece una intuición brillante. Muchas gracias. Claro, pues supongo que sí tendremos tiempo. Y tenemos dos manos levantadas. Entonces, el profesor Rubén Sánchez Muñoz está primero en mi lista y luego el profesor Juan José. Muchas gracias, Paniel. Diego, muchas gracias por aceptar participar en nuestras jornadas y gracias también por el trabajo tan profundo, tan riguroso que has presentado y que sin duda, bueno, ya ves todas las inquietudes que han surgido y como no podría ser de otra manera, a mí también me ha tocado, pues me ha tocado profundamente lo que has planteado aquí, entre otras cosas porque yo coincido contigo
desde otra perspectiva, quizás desde otros autores, veo ahí rasgos de familiaridad en los intereses y eso me gusta. Quiero decir que no me siento perdido, pues, que me acabas de alumbrar en muchas ideas. Y me gusta mucho cómo abordas el tema de la persona y quisiera centrarme en este carácter de exceso. Cuando te escuchaba yo hablar de la persona que se experimenta a sí misma a través de algo que lo desborda, o sea, que la persona al fin de cuentas no es transparente para sí misma, ¿no? Remitiéndonos a Heráclito, ¿no? Me busqué y me rebusqué a mí mismo, ¿no? Me he buscado a mí mismo, ¿no? O sea, la persona que está en búsqueda de sí mismo y que no se encuentra, ¿no? Que no termina de agotarse, ni desde el punto de vista intelectual, ni desde el punto de vista de la memoria, ni desde el punto de vista del deseo, de sus aspiraciones, desde el punto de vista de la afectividad puede decirse lo mismo, porque como tú bien decías, la persona no termina de agotar y no termina de decir lo que piensa, lo que siente. Algunos autores, hablando de una fenomenología de la corporalidad, ¿no? Llegan a decir que incluso desde el punto de vista corporal, la persona llega a experimentar que el cuerpo no termina de expresar y darle forma y darle vida a esta interioridad, por llamarle en términos agustinianos. Entonces, esta interioridad, yo pensaba en lo importante que es, ciertamente en otro plano, pero que se relaciona directamente con lo que estás planteando, lo que ha llamado este autor un fenómeno saturado, ¿no? Entonces, parece que estamos hablando también de la persona como un fenómeno saturado, es decir, como una persona que se desborda por todos lados. Y bueno, esa parte me gusta mucho cómo lo aterrizas, pero a partir de allí me surgió una inquietud que si la abordaste en tu trabajo no la vi, me distraje quizás, pero quisiera plantear lo siguiente, que yo estoy de acuerdo que la temporalidad es una dimensión constitutiva fundamental de la persona humana, porque esto no se lo podríamos aplicar a Dios por las razones que tú ya has explicado, ¿no? Mientras que para la persona humana la temporalidad es constitutiva y fundamental, bueno, para Dios no tendríamos esta dimensión, y sería una de las diferencias. Pero particularmente, ¿tú estarías de acuerdo, lo plantean algunos autores, entre otros, bueno, Stein presenta este problema que voy a exponer ahora, y también este problema en otro plano lo encontramos en Ortega y Gasset. En la persona humana encontramos a la persona humana partida en dos, escindida por lo menos en dos. Entre la persona que se va ganando y que se va conquistando, que va actualizando un modo de ser determinado, y podemos hablar en ese sentido de la persona empírica, que es correlativa a otra idea de persona que aparece como posibilidad, como arrojada al futuro y que sirve de alguna manera como telos a partir del cual la persona empírica se orienta. Entonces, ¿tú qué piensas de esta escisión de la persona, que yo he expuesto en términos de persona empírica y persona como telos, pero que parece que es esencial también para entender a la persona, puesto que la persona empírica no podría separarse de la persona como telos, sí, de lo que se trata es de pensar a la persona humana empírica viviendo la vida en sentido auténtico, ¿no? Como diciendo que al final de cuentas la persona como telos vendría a jugar como una especie de legalidad racional que justifica entonces lo que la persona empírica va ganando y va haciendo y cómo va jugando con las posibilidades que se le van presentando en las circunstancias. Espero haber sido claro del planteamiento de esto y quisiera saber qué piensas al respecto. Gracias, Rubén. Sí, pues voy a elaborar, igual que como el profesor Germán Vargas, ¿no? Voy a empezar a intentar responder a tu pregunta que me entusiasma mucho y me hace pensar muchas cosas. A ver, sí creo en este movimiento de decisión. Creo que bajo el esquema que estoy planteando, en eso consiste precisamente la inquietud.
en que la persona constata que su momento empírico, por decirlo de alguna manera, es un momento de incompletud que requiere movimiento hacia un cumplimiento definitivo. Y así es como se orienta mundanamente la persona, proyectando de alguna manera una finalidad, un telos, en cuyo telos hay una otra modalidad en la persona, una persona proyectada que va tirando al presente, ¿no? Y el presente se dirige hacia el cumplimiento de ese futuro. Yo solamente creo que habría un problema con esa descripción, porque mantiene a esa persona como telos, como una realidad inmanente al mundo. Y por lo tanto sería incapaz esa persona humana como telos de satisfacer la inquietud. En un sentido, o sea, no lo digo en un sentido negativo, ¿no? Porque yo creo que ese es un fenómeno que ocurre y un fenómeno bajo el que existen los seres humanos en el tiempo. Sin duda creo que es verdad la descripción que has hecho, Rubén, ¿no? Pero creo que es incompleta, por decirlo de alguna manera, porque ni aún esa persona que yo proyecto de mí en una estructura teleológica hacia un cumplimiento, yo creo que hay un segundo telos, por decirlo así, que es el telos escatológico, y tal vez con esto puedo yo también responder la última pregunta que hizo Juliana, ¿no? Creo que la persona, cuando constituye su inquietud, trivializa todos los bienes mundanos, incluso su propia persona empírica, e incluso su propia persona empírica futurizada, porque en ese futuro esa persona volverá a ser empírica. Entonces, creo que para explicar la existencia humana, se requiere decir que por debajo de todas esas proyecciones de una persona hacia un futuro temporal, subyace una inquietud atemporal o fuera del tiempo, que posibilite que la persona se realice de manera plena. Lo paradójico es que esa realización, en ese camino de inquietud, lo que está al final no es su sí mismo, su ipse, sino un alter, una alteridad. Es decir, para que ese bien pueda ser verdaderamente perfecto, es una alteridad que además ejecute un movimiento hacia mí. Porque solamente un bien perfecto podrá dar cuenta de esta inquietud. ¿Cómo ves hasta aquí, Rubén? No sé si me estoy explicando. Me parece muy bien. Estoy tomando nota. Ok. Justo lo que estoy tratando de escribir es que hay un movimiento, digamos, doble. Uno que se sitúa en la interioridad del mundo, en la topología, y que funciona con proyecciones de la persona hacia personas futuras o nuevas versiones del yo. Pero hay otro movimiento vertical, el de anábasis y catábasis, por decirlo así, que más que buscar el yo a sí mismo, lo que busca es una relación perfecta con una alteridad. El tema es que esa relación perfecta con una alteridad pues no puede ser cumplida en el tiempo, porque esa alteridad de entrada no es fenómeno, es alteridad perfecta, no es fenómeno. Entonces, todo intento que la existencia humana hace por alcanzarla siempre se ve defraudada en objetos mundanos. Y por eso creo que el destino del ser humano sobre la Tierra es un destino a una perpetua peregrinatio, ¿no? Así lo describía Agustín. No hay perfección posible en el mundo. Bien, excelente. Vamos a darle la palabra también al profesor Juan José Blázquez, quien tiene una pregunta. Muchas gracias, Diego. Hola, Juan José, qué gusto saludarte. Hola, Diego, buenas tardes. Justamente lo primero que quiero hacer es pues manifestarte el gusto que me da volver a verte después de hace muchos años, porque aunque fuiste a la universidad no tuve ocasión de encontrarme contigo. Y por otro lado me alegra que sigas cultivando al Agustín filósofo, que hace mucha falta porque pues parece que ha desaparecido en buena parte del escenario, ¿no?
académico. Yo quisiera plantearte dos cosas. Una, más bien suscitada por la pregunta de Martín, respecto de cómo se presenta a veces a la persona como relación y parecen en varias posiciones como sustancializar la relación, diríamos en el caso del ser humano, no digamos la Trinidad, porque es decir mucho. Por lo demás, en la Trinidad aplicarle la noción de relación, pues también tiene sus límites, ¿no? Porque lo hacemos desde nuestra experiencia de relación. Por más que haya una visión de comunión de personas, como en algunos autores, como el que se trató en la mañana, que es Wojtyła, ¿no? Pero me parece importante justo insistir en o enfatizar los distintos niveles de aproximación cuando habla uno de persona y relación, porque tú lo dijiste bien, la relación sigue siendo accidente, diríamos, metafísicamente hablando, en el orden de lo subsistente, pero desde el punto de vista de la ontología de la persona, no es accidental, ¿verdad? Es esencial para la existencia concreta de los hombres, ¿no? Sin embargo, pues sí, tú has referido a Platón y Aristóteles, pero bueno, tú sabes que Santo Tomás amaba mucho a San Agustín, pero diré a favor de Santo Tomás que por desgracia hay muchas interpretaciones bastante mortíferas de Santo Tomás que hacen de la sustancia un mero concepto, una cosa estática. Y digo esto porque para Tomás la persona humana es sustancia ciertamente y se vierte en la relación, ¿no? Y esto toda vez me resulta importante decirlo. Antes bien. Porque creo que está en la misa en algún lugar. Porque voy a lo segundo, que tiene que ver con lo último que planteaste de la palabra y la palabra de otro, ¿no? Que me afirme. Porque, digamos, pero en una perspectiva no ni escatológica, ni divina, ni sobrenatural, sino, si no intramundana, ciertamente, sí histórica, porque es donde el hombre también se realiza. La necesidad de que mi realización histórica requiere del otro. Lo que Wojtyła llama participación, ¿no? Que no es la participación de Tomás. Porque, como diría Nietzsche, también celebrado en estas jornadas, ¿verdad? Es una de las cosas formidables que dice, el hombre es el único animal que puede prometer, porque solamente él dispone del futuro, porque solamente puede emplear hacia adelante su libertad y crear, pero en el caso del ser humano la palabra también crea y crea vínculos, es decir, podemos, ¿te parece completar esto bajo el signo de la promesa, del compromiso, que es otra palabra que otro me da con la cual también me afirma, ¿no? Un tanto a lo marceliano, porque afirma el valor positivo que tiene la persona, el valor trascendente que tiene dentro de la historia, ¿no es cierto? Sí, sin desechar, por supuesto, que hay una palabra con mayúscula que, a la que yo puedo aspirar que ojalá pronuncie mi nombre, ¿no? Y que desde luego en el plano teológico esto se expresa como alianza, ¿no? A lo Ratzinger. Entonces, concretando sobre todo de lo último, digo, ¿te parece a ti que una categoría también que hay que introducir es la promesa, el compromiso en la realización humana? En un plano mucho menos interpersonal, existencial, quizá se exprese como solidaridad, ¿no? A nivel social, pero parece que estamos abocados porque tenemos esa capacidad y orientación al compromiso, ¿no? El matrimonio es una expresión de esto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dirías de eso?
Pues muchísimas gracias, Juan José. Es una pregunta muy enriquecedora porque creo que alumbra una zona del análisis de la existencia humana que no ha sido nombrado aún y que sin duda creo que tiene que integrarse porque efectivamente, por más que la relación que somos se realice con perfección en un destino escatológico, esa es apenas una primera parte del problema. Porque aún sabiendo eso, el ser humano tiene que habérselas con su temporalidad, con su mundanidad, en sus ciudades, en su época, con su familia, con las personas con las que convive. Y aún a pesar de que tenga o adquiera cierta conciencia o pueda constituir su inquietud como una inquietud escatológica, eso no lo exime de tratar de vivirla en el tiempo. De manera que también forma parte de la existencia humana un análisis de estas relaciones que, sin tener el carácter esencial que puede tener el carácter de relación con el bien perfecto, sí son relaciones que constituyen identidad. En ese sentido no hay manera, porque de hecho si uno continúa el análisis, no hay manera de perseguir ese bien perfecto si no es amando a los hombres. Precisamente porque ese bien perfecto no es fenómeno y entonces se requiere vehículos de símbolos y de realidades presentes que actualicen, aunque sea de manera precaria, ese anhelo. Entonces, claro que las relaciones interpersonales, primero a nivel de la intimidad, pues por supuesto que el matrimonio, pero también la amistad, tienen un papel fundamental en la constitución de identidad. Pero también las relaciones en lo que tú has llamado solidaridad, o que Agustín llamaría en la Ciudad de Dios concordia, ¿no? La concordia como la condición de que un estado y una ciudad pueda llamarse tal. Sin duda que es en ese devenir histórico de la persona también donde él aprende su identidad. Y si no fuera por estos vínculos que, como bien lo describes, se establecen con la palabra o se establecen con las acciones, porque yo a mi esposa sí le prometo con la palabra que seré su esposo, pero a mi amigo nunca le he prometido que seré su amigo. Bueno, tal vez pueda darse, no es excluyente, por supuesto, pero una amistad, por ejemplo, es muy misterioso cómo se constituye, ¿no? No hay un momento designable en el tiempo, ¿no? Se constituye con acciones, con vivencias, con palabras también. Pero bueno, más allá de eso, amistad y matrimonio sin duda son relaciones absolutamente importantes. Y por supuesto luego otras relaciones, la relación de filiación, la relación de sociedad, la relación de comunidad, son esenciales para comprender la existencia humana, porque sin ellas también quedaría vacío la noción de bien perfecto. Esto, si me permite rápido, igual, porque también pues la persona misma es palabra, ¿no? Y una palabra evoca no solo un significado, sino un oyente, ¿no? Claro. Gracias, me dio mucho gusto verte y gracias por la respuesta. Gracias a ti, a mí también me dio gusto verte, Juan José. En el chat tenemos un comentario del profesor Roberto, dice Santo Tomás justo habla del fin último, en ese sentido escatológico, ya que es un fin que está ordenado a Dios y que tiene que ver con la creación. No sé si quieres comentar algo, Diego. No, efectivamente, Santo Tomás también, creo que es posible construir una filosofía de la persona en Santo Tomás, en ese sentido, ¿no? O sea, es una aproximación que de alguna manera también perfecciona en un sentido ciertos análisis que muchas veces son ambiguos en San Agustín, aunque también por otra parte también creo que puede perder el carácter dramático de la existencia humana. Pero bueno, unas por otras, ¿no? San Agustín da lo que San Agustín no y viceversa. Pero sin duda que ese fin escatológico está por supuesto en Santo Tomás, ¿no? Excelente, pues también teníamos pues esta expresión de interés de Juliana, de que sí, podrías abundar un poquito en el término, en el aspecto escatológico de la persona. Sí, bueno, lo mencioné hace un momento, pero ese es el tema, que
o sea, a ver, es muy importante, creo que cuando estamos ya metidos en estos asuntos, recordar que si bien la palabra escatología es una palabra que ha sido tomada por la teología, es una palabra que no es exclusiva de uso teológico, ¿no? Nombra ciertas realidades, ¿no? Nombra al menos ciertos conceptos. Y la persona humana se constituye como una identidad escatológica, o por ejemplo, como le llama Emmanuel Housset, un fenomenólogo francés que escribió un libro extraordinario sobre la persona. Dice, la persona tiene una identidad de éxodo, una identidad de salida, pero ese éxodo también es salida del tiempo. ¿Y por qué se afirma esto? Pues porque es más o menos constatable que no hay ningún objeto que tenga características mundanas que pueda satisfacer la inquietud. Por lo tanto, la inquietud está orientada a un fin sin fin, por decirlo así, a un tiempo donde no haya ya un tiempo cronológico, mundano, espacializado, sino a una modalidad de la vida que pueda realizarse sin las limitaciones topológicas. Y eso es lo que va sosteniendo todo el movimiento vital al interior de la temporalidad. Excelente. Pues qué interesante, Diego. Me fascina todo lo que nos dices. Me hace pensar muchísimas cosas. Seguro te escribiré, como muchos de nosotros, para seguir aprendiendo mucho de lo que nos tienes que decir. Por ejemplo, a mí me emociona mucho que usas el concepto de topología, porque en matemáticas, pues la topología no es solo la ciencia de estructura, sino de la transformación, ¿no? Entonces, la persona leída topológicamente es eso, ¿no? Un dinamismo, ¿no? En fin. Sí, esa noción es de Jean-Yves Lacoste, este teólogo, filósofo francés, profesor en la Sorbona. Lo tomo especialmente de un libro que se llama Experiencia y Absoluto, cuestiones disputadas sobre la realidad del hombre. Hay una traducción al español en Sígueme. Brillante, qué bien, qué bien. Pues la buscaremos. Y también, bueno, este aspecto que nos presentas, ¿no? La verdad es que creo que como von Balthasar dice, ¿no? La teología es una teodramática, ¿no? Y la persona justo está ahí en el centro de ese acto, ¿no? Entonces, pues nada, solamente darte a nombre de la facultad, darte un inmenso gracias por participar con nosotros. Y pues te haremos llegar esta constancia. Ay, perdón, no me permite abrirla. Perdón, Bueno, un segundo. Vamos a ver el regreso al infinito por un segundo. Bueno, ahí está. Es la constante. Muchas gracias.